En Europa pidieron inesperadamente prepararse para negociar directamente con los rusos y tomar la iniciativa antes que Donald Trump ante la crisis energética. Anteriormente, en la Comisión Europea declararon de manera categórica que rechazar el petróleo y el gas de Rusia es una posición de principios de la Unión Europea y que la crisis actual no la cambiará. La Comisión Europea afirmó que no financiará la guerra contra Ucrania, aunque no todos mantienen esa postura. En Bélgica, hicieron un llamado a Europa para reconciliarse con los rusos para obtener recursos energéticos baratos, y el Consejo Europeo asignará fondos para reparar el oleoducto Druzhba para que Hungría siga comprando petróleo ruso. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que la Unión Europea debe prepararse para negociar con Rusia sobre seguridad. Destacó que la Unión Europea debe prepararse para dialogar con Moscú, según la prensa. Es importante no obstaculizar los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una paz duradera en Ucrania, aunque ya están estancados. ¿Qué está pasando y por qué Europa de repente empezó a hablar sobre el diálogo con el Kremlin? De eso vamos a hablar con ustedes. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like y comenten este episodio. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora. En Europa de repente comenzaron a hablar de negociar con los rusos suministro de energía barata y seguridad. Empecemos con la seguridad. Antonio Costa, jefe del Consejo Europeo, afirmó hoy que la Unión Europea debe prepararse para negociar temas de seguridad con Rusia. Él enfatizó que la Unión Europea debe estar preparada. Al mismo tiempo, Costa se pronunció a favor de mantener la presión económica sobre Rusia, en particular por la continuación del embargo a la importación de recursos energéticos rusos. Según él, para la Unión Europea es esencial no abandonar este camino. La declaración del jefe del Consejo Europeo ocurrió mientras aumentaban los desacuerdos en la Unión Europea sobre las relaciones con los rusos salvajes. El día anterior, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, hizo un llamado a normalizar las relaciones con Moscú para acceder a fuentes de energía baratas, calificándolo de sentido común. Cabe señalar que De Wever manipula. Él dijo que la Unión Europea debe llegar a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin en guerra con Ucrania para lograr la paz y recuperar petróleo y gas baratos. A continuación su cita. Debemos normalizar las relaciones con Rusia y restablecer el acceso a fuentes de energía baratas. Eso es sentido común. El enfoque que implica apoyar militarmente a Ucrania mientras se socava la economía de Rusia no es efectivo sin la ayuda de Estados Unidos. Solo hay una opción, llegar a un acuerdo con Putin. En conversaciones privadas, los líderes europeos están de acuerdo conmigo, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Debemos poner fin al conflicto, en interés de Europa, sin ser ingenuos respecto a Putin. De Wever parece olvidar con quién pide reanudar el diálogo y normalizar relaciones. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, lo criticó. Cita. ¿Debemos dialogar con Rusia? Sí, esa es la diplomacia. Negociar incluso con quienes no estás de acuerdo. El diálogo no equivale a normalizar relaciones. Es una diferencia clave. Les recuerdo que Rusia rechaza que Europa participe en negociaciones sobre Ucrania y plantea exigencias maximalistas. Mientras esto sea así, hablar de normalización de relaciones envía una señal de debilidad y socava la unidad europea, que ahora necesitamos más que nunca. Vale la pena recordarle a De Wever que en el Kremlin rechazan rotundamente la participación de Europa en la solución pacífica y lo hacen de forma grosera. Según informaron fuentes, durante la visita de los asesores del presidente de Francia a Moscú en febrero, el asistente del dictador de peluche ruso Vladimir Putin, Yuri Ushakov, fue grosero y utilizó lenguaje vulgar. Rechazó discutir la participación de la Unión Europea en las negociaciones de paz en Ucrania, afirmando que Europa no será admitida. No citaré a Ushakov, seguro ya lo leyeron en redes sociales. Varios funcionarios europeos demostraron rápidamente a De Wever que está en minoría. El comisario europeo de energía, Dan Jorgensen, afirmó que rechazar el petróleo y gas rusos es un principio de la Unión Europea y que la crisis no lo modificará. Luego, su cita.
Durante demasiado tiempo dependimos de los recursos energéticos de Rusia, lo que le dio a Putin la oportunidad de chantajearnos con la energía y usarla como un arma contra nosotros. Estamos decididos a seguir en esta dirección. Repetir el pasado sería un gran error. En el futuro no importaremos ni una sola molécula de Rusia. Actualmente, Hungría y Eslovaquia, les recuerdo, siguen recibiendo petróleo y gas de Rusia, como excepción a través de oleoductos. El tránsito de petróleo por la ruta Druzhba en Ucrania se detuvo a finales de enero tras daños por bombardeo ruso. Pero surgió la noticia de que la Unión Europea propuso a Ucrania financiar la reparación del oleoducto Druzhba, por el cual el petróleo ruso debe llegar a Hungría y Eslovaquia. Así lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ucrania también recibirá apoyo técnico. Ursula von der Leyen afirmó que los especialistas europeos están listos para empezar a trabajar de inmediato para que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reciba petróleo ruso vía Ucrania. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dejó en claro que, en principio, en mayo, ya después de que se celebren las elecciones en Hungría, pues tal vez podamos restaurar ese oleoducto y reanudar el bombeo de petróleo hacia Hungría. Y aquí en la Unión Europea vale la pena recordar otro hecho importante. Oficialmente, los ingresos del presupuesto federal de la Federación Rusa provenientes del petróleo y el gas, que representan una quinta parte de las entradas al Tesoro Estatal en marzo de 2026, caerán un 52% en comparación con el nivel de marzo de 2025. En general, los ingresos fiscales del sector petrolero y gasífero desde enero son la mitad de los del año pasado. El aumento actual de las cotizaciones del petróleo, que se dispararon debido al conflicto en Medio Oriente, el presupuesto lo sentirá solo dentro de un mes, en abril, cuando ingresen al presupuesto los pagos de impuestos por la extracción de petróleo y gas de marzo. No vale la pena darle a Vladimir Putin otra fuente de ingresos. Su economía se mueve en la dirección absolutamente correcta, en dirección negativa. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de nuestro canal de YouTube económicamente con cualquier donación o suscripción de pago. Todos los enlaces y datos están en la descripción del video o en el código QR en pantalla. Gracias por su apoyo. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego. Continuará.